versículo 12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en el mensaje que prediqué, el último mensaje antes de tomar Romanos 1 y 2 y estar ahí por varios domingos, en ese último mensaje hablaba acerca de este versículo: ninguno tenga en poco tu juventud. Hablaba acerca de cómo la gente menosprecia por diferentes motivos, diferentes razones, pero aunque la gente nos menosprecie, debemos nosotros responder a ese menosprecio con una distinción. Y el versículo 12 dice ese ejemplo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes? Hablábamos de este tipo, este sello: sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Eso lo vimos. Y ahora, hermanos, nos corresponde ver espíritu, fe y pureza. Espíritu, fe y pureza. Esa debe ser la distinción. A pesar de que la gente nos va a criticar y tal vez va a tratar de minimizarnos, ridiculizarnos, no sé, nosotros debemos de ser ejemplo. Y entonces, nuevamente, ya vimos ejemplo en palabras. ¿Se acuerdan que veíamos logos y veíamos Dios creó todas las cosas con su palabra? Conducta, amor, hablamos del amor también, y ahora espíritu, fe y pureza. Entonces vamos a comenzar hablando de ser ejemplo en espíritu. Y para esto, hermanos, para hablar acerca de ser ejemplo en espíritu, es necesario que vayamos, hermanos, a los Corintios capítulo 2. Vamos a ver unos versículos un versículo en el capítulo 2, de hecho 2 versículos, y un versículo en el capítulo 3. Entonces vamos ahí a los Corintios 2, versículo 14 y versículo 15, y los Corintios 3, el versículo 1 y 2. Y dice así, los Corintios 2, 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Estos versículos en el capítulo 2. Ahora vamos al capítulo 3, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahora, algo que quiero ver en estos versículos, porque nos dice que seamos ejemplo en espíritu, es que en estos versículos Pablo nos habla, hermanos. Pablo es el escritor también de 1 Timoteo. Nos habla de 4 diferentes tipos de personas. 4 diferentes tipos de personas que encontramos en el mundo, 4 tipos de personas que encontramos en la iglesia, que inclusive pueden estar en una familia, y 3 son parecidos y uno es el que es diferente y es el que debemos de aspirar a ser, es lo que debemos de ser. Pero es necesario que veamos estas cosas y vean lo que dice. Los tengo aquí en rojo. Estos 4 tipos de personas son el hombre natural, después tengo el hombre espiritual, o el espiritual, como dice Pablo, después el hombre carnal y el niño en Cristo, el bebé espiritual. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque de otra manera no entendemos lo que significa ser espiritual. Y a veces cuando nosotros comparamos de otra manera, con otras cosas, nosotros podemos entender mejor un concepto. Vamos entonces a hablar acerca, en primer lugar, del hombre natural.
El hombre natural es la persona como vino a este mundo, el que nació naturalmente, la persona que nosotros nos encontramos en cualquier lugar, en cualquier momento, que es una persona que ha nacido en este mundo, ha tenido un nacimiento físico, pero no ha tenido un nacimiento espiritual. Por eso es natural, tal como vino al mundo, no es espiritual. Este hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es una persona que no percibe las cosas de Dios, que tal vez leemos la Biblia o lo invitamos a la iglesia o le compartimos de la Biblia, pero no tiene ningún interés porque él no puede percibir absolutamente nada de las cosas de Dios. Dice aún el texto, para él son locura. Le hablamos de la Biblia y nos dice, estás loco, esos son puros cuentos, deja ya de decirme esas barbaridades. Y para esta persona, por más que le hablemos, es locura lo que nosotros digamos de la Biblia, y dice, no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no tiene a Dios. El hombre natural no tiene en su vida a Dios, por lo tanto es una persona incrédula, inconversa, alguien que no ha sido nacido de nuevo, alguien que no ha sido regenerado, alguien que no ha sido adoptado por Dios, alguien que no es un hijo de Dios, y por lo tanto es una persona que es una creación de Dios, está en este mundo, pero no tiene ningún entendimiento de las cosas espirituales. Y a ese hombre natural, hermanos, tenemos que hablarle de Cristo, para que el Espíritu entre a su corazón, para que crea en Jesucristo y entonces pueda percibir las cosas de Dios. Tal vez de este hombre, el hombre natural, lo único que puede entender, lo único que podemos esperar que comprenda es el mensaje de salvación y nada más. Por más que le leamos la Biblia, no la va a entender, necesita tener a Cristo en su vida. Ahora, déjenme hablar de el niño en Cristo, para hacer un contraste con el hombre natural. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, y luego compara a los carnales como a niños en Cristo. Os dé a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El niño en Cristo, el bebé espiritual, el bebé, es una persona, hermanos, que tiene poco de haber conocido a Cristo. Así como un bebé recién nacido, cuando hablamos en el mundo físico, un bebé espiritual, un niño en Cristo, es alguien que acaba de conocer a Cristo y por lo tanto, hermanos, es una persona que está caminando, está aprendiendo a caminar con el Señor. Todavía no llega a ser espiritual porque va ahorita apenas caminando con el Señor. Ahora, decía que tres se parecen y esos tres son precisamente el natural, el carnal y el niño, porque a lo mejor este niño en Cristo de repente nosotros vamos a ver que dijo una mala palabra, o de repente ese niño en Cristo tiene una actitud equivocada, no una actitud cristiana, porque a lo mejor todavía hay cosas que no conoce, a lo mejor todavía hay cosas que no sabe, y él va aprendiendo la palabra de Dios. Todavía a lo mejor no ha aprendido a dominar sus actitudes, su carácter, su temperamento. Y entonces es alguien que va en ese camino. Es un bebé. Es alguien que a lo mejor no puede entender cosas profundas de la palabra, pero puede entender la leche espiritual. Y esa leche hay que administrársela, hay que estarle dando el alimento espiritual para que pueda crecer de la manera como Dios quiere que él crezca. La tercera persona que yo veo aquí, hermanos, es el carnal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el carnal y el niño en Cristo? El niño en Cristo hace cosas, el bebé espiritual, el niño en Cristo, hace cosas a veces que están mal, probablemente porque no sabe, porque es inmaduro, porque va caminando como un niño cuando empieza a caminar y de repente se cae. Lo hemos visto todas las veces, ¿no? Empieza a caminar y de repente da 2 pasitos y se cae. El carnal, hermanos,
es alguien que no es nuevo, que ya tiene al Señor de tiempo, o él dice tener al Señor, o bueno, probablemente sí cree en Cristo, pero tiene actitudes como si no tuviera a Cristo. Se parece al bebé espiritual en su inmadurez, pero no debería ya ser inmaduro porque ya tiene a Cristo de tiempo. Su actitud también es como de un incrédulo en muchas ocasiones. Se parece al hombre natural. Es una persona que es inmadura, puede dar muy buenos consejos a los demás, pero no aplica para nada sus propios consejos. Puede ser tal vez una persona que exhorta asertivamente a alguien y es capaz de presentarle tal vez explicaciones de la Biblia, pero cuando a él se le exhorta, fíjense, cuando al carnal se le exhorta, a lo mejor él sí puede decirle a todos, mira, es que la Biblia dice y tú debes de ser así, pero cuando a él se le exhorta, él siempre tiene una excusa de por qué hace lo que él hace. Es incapaz de mostrar madurez espiritual a pesar de los años que lleva de conocer a Cristo. Es una persona que a lo mejor va a la iglesia, no falta, está ahí, pero es el tipo de persona que tal vez causa problemas, todo lo toma personal, agrede verbalmente y tiene actitudes que a veces nosotros pensamos, ¿será realmente un creyente? Alguna gente se refiere a ellos como cristianos carnales, pero yo siempre digo que es equivocado llamarles cristianos carnales porque son carnales, no son cristianos. El cristiano se parece a Cristo. Este es un carnal. Entonces vean, el natural no conoce a Dios. El bebé, el niño en Cristo, es alguien que es inmaduro, pero está caminando con el Señor. Se cae, pero se levanta. El carnal es alguien que aunque pase el tiempo, sigue con las mismas actitudes, sigue con los mismos pensamientos y no hay un progreso en su vida. Pero ¿cuál debemos aspirar a ser? Sé ejemplo en espíritu, dice Pablo. ¿Cuál debe ser ese ejemplo? El espiritual. El espiritual. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Nosotros, hermanos, debemos aspirar a ser creyentes espirituales. ¿Qué significa esto? Que tenemos una madurez en la palabra. ¿Qué significa ser espiritual? Que nosotros caminamos con el Señor, que nos gozamos con su palabra, que oramos, que las cosas espirituales, hermanos, nos vienen como anillo al dedo. Son cosas que nosotros deseamos, con las que nosotros nos identificamos. En el capítulo 2, este mismo pasaje que estábamos viendo, pero en los versículos anteriores, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nuevamente, recordando lo que estudiábamos acerca de Romanos 12, 1 y 2. No tenemos el espíritu del mundo, no imitamos al mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos con palabras no enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que esta comunión que tenemos con Dios, al ser espirituales, al buscar las cosas de Dios, nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, acomodamos nuestra vida espiritual a la voluntad de Dios, acomodando lo espiritual
a lo espiritual. Dios es espíritu y mi vida la voy acomodando a lo que Dios es. Amo a Dios, amo su palabra, vivo para Él y Dios me va revelando por su espíritu, por su palabra, lo que Él quiere en mi vida, lo que Él quiere de mí. ¿Qué más podemos decir, hermanos, acerca de ser ejemplo en espíritu? Bueno, vea este texto, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos un espíritu cobarde y se requiere de verdad mucho valor, hermanos, para mantenernos en la fe, especialmente en este tiempo de tanta confusión. Se requiere, hermanos, que tengamos, como dice el texto, poder, amor y dominio propio. Ya viene, ¿verdad?, el Día de Muertos y las famosas calaveritas y los disfraces de demonios y el Halloween y todas este tipo de cosas que la gente hace en estas fechas. Y nosotros, hermanos, no nos disfrazamos de una bruja o de un demonio. Nosotros, como hijos de Dios, no queremos parecernos al maligno. Y sin embargo, por no hacerlo, pues la gente nos dice: ah, qué payaso, ah, que te apartas, te cortas como la leche. ¿Por qué eres así? Queremos convivir y tú no quieres convivir con nosotros. Pues la gente, hermanos, nos va a criticar por las convicciones que tenemos, porque el resto del mundo tiene las mismas ideas. Pero ¿se acuerdan? Hablábamos de que nosotros vamos como el salmón, en sentido opuesto a todo eso. Nosotros conocemos la realidad de la lucha espiritual que hay y del maligno en este mundo. ¿Por qué vamos a darle más oportunidad al maligno en nuestras vidas? Se requiere valor para hacer lo correcto, para decirlo la verdad. Se requiere valor, hermanos, para nosotros defender la palabra de Dios y los principios bíblicos cuando la gente no los cree. Hoy en día, inclusive, hago hincapié, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuánta gente, cuántos creyentes, gente que cree en Jesucristo, por miedo a la gente, por cobardía, por no tener ese poder, andan haciendo lo mismo que el mundo y andan cayendo en las mismas cosas? Y no solamente me refiero a esta celebración que viene, pero también a la forma de pensar. ¿Cuánta gente piensa como el mundo? A mí no me importa lo que los demás digan, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Cuando la Biblia, hermanos, nos manda a hacer luz, ¿cómo que no me importa lo que los demás digan? ¿Cómo voy a hacer luz a la gente? ¿Cómo voy a hacer luz a las personas si a mí no me interesa y yo hago el mal nada más porque lo quiero hacer? Así el mundo se excusa, ¿no? No puedo yo, hermanos, decir que soy un hijo de Dios y tener una filosofía del mundo, o sencillamente soy un carnal. Y es lo que no quiere Dios que nosotros seamos. Quiere que seamos nosotros espirituales. También no quiere que nosotros nos escudemos diciendo: es que soy un bebé en Cristo y ya pasaron 3 años de que conozco al Señor y sigo yo diciendo que soy un bebé en el Señor Jesucristo. También, hermanos, hablando del Espíritu, dice en 1 Corintios 12:4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando la Biblia habla de dones, hermanos, no está hablando de los talentos naturales que tenemos, talentos naturales que a lo mejor con los cuales nacimos por genética, por herencia, sencillamente porque así somos nosotros. Tal vez tú sabes dibujar o sabes tocar un instrumento, o probablemente tú tienes una habilidad especial para las computadoras, o eres un excelente nadador. Esas son habilidades, son talentos naturales que Dios te ha dado. Pero cuando la Biblia habla acerca de los dones, realmente la Biblia nos habla de capacidades, de habilidades que Dios nos ha dado por el hecho de que nosotros tenemos el Espíritu en nuestra vida. Es obvio que debemos de servir a Dios con nuestros talentos,
si tenemos la habilidad de tocar un instrumento o de cantar o de lo que sea, es obvio que debemos de servir a Dios con esos talentos, pero también con los dones espirituales. Hay 4 listas de dones espirituales en el Nuevo Testamento. Una está en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Otra está en 1 Corintios 12, 28, en los cuales, por ejemplo, en 12, 28 menciona dones como las lenguas o la interpretación de lenguas, que fueron dones que estuvieron vigentes, hermanos, hasta que estuvo completa la palabra de Dios. Como dice en 1 Corintios 13, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y estos dones no podemos decir que están vigentes, aunque en muchas ocasiones yo he estado en servicios donde hay alguien que predica en inglés y tenemos la oportunidad de traducirle al español, o de la misma manera hay alguien que está hablando en español y tenemos la oportunidad de traducirle al inglés, pero no podemos decir que esto sea un don de lenguas. Es sencillamente una capacidad que hemos aprendido, no es algo, es algo que estudiamos, es algo que aprendimos, es algo que hemos aprendido, pero el don de lenguas era un don donde la persona podía hablar otro idioma sin haberlo estudiado y podía interpretarlo. Bueno, estos versículos hablan acerca de estos dones. Luego, en Efesios 4, 11 y 12, hermanos, está la tercera lista, donde habla de hombres como dones, o hombres dones. Es decir, está hablando de dones, pero está hablando de hombres que especialmente son dones para la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Dios llamó a personas específicas para que fueran apóstoles. No podemos decir que este don de apóstol esté vigente hoy en día. Está vigente el don de misionero, el que alguien puede ir a otro lugar, pero ¿por qué digo que no está vigente el don de ser apóstol? Porque en Hechos 1, en el versículo 21 y 22, habla de un requisito específico que debía tener aquella persona que iba a ser el sucesor de Judas. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dice el texto que iban a elegir uno de esos hombres que habían estado juntos con ellos, con los discípulos y con el Señor todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Esta frase quiere decir que vivieron con Él, que anduvieron con Él, que fueron a diferentes lugares y anduvieron todo el tiempo con el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de los 12 apóstoles, pero también había otra gente, hermanos, que seguía al Señor y que fueron testigos de las obras del Señor Jesucristo, que fueron testigos de su poder y que lo vieron en acción, haciendo milagros, predicando, enseñando, sanando, pero también lo vieron comiendo, lo vieron durmiendo, lo vieron descansando y fueron testigos de todas las cosas que el Señor hizo. Bueno, no puede haber hoy en día un apóstol porque tendría que tener pues aproximadamente 2000 años de edad, y no creo que haya nadie en este mundo que tenga esa edad. Nuevamente, si apóstol es un enviado, a quienes tenemos hoy en día son misioneros que son enviados a predicar, pero no se adjudican el nombre de apóstoles, porque como entendemos, solamente vemos estos 12 apóstoles, vemos después a Matías y vemos también que se añade Pablo, pero solamente eso. También en la lista, hermanos, menciona a los profetas. Y hoy en día, hermanos, tenemos predicadores. La palabra profeta es alguien que habla delante de. Realmente un profeta lo que hacía era hablar la palabra de Dios. Pero nosotros no nos hacemos llamar
profetas. Pueden decirme predicador o pastor, pero no me hago llamar un profeta. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, en 2 versículos, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El último profeta es Juan el Bautista. Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Por lo tanto, entonces no llamamos a nadie hoy en día profeta, porque este fue un término dado a aquella persona, y es un término, hermanos, que debe de entenderse para que no se confunda. Nosotros estamos cimentados en la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y no me refiero a la enseñanza de alguien que se levante hoy en día, que diga que es apóstol, sino obviamente, históricamente me refiero a la enseñanza de los profetas que llegaron hasta Juan y de los apóstoles, que en este caso vemos que llegan a Matías. Entonces, tenemos misioneros, tenemos predicadores, tenemos evangelistas, sigue habiendo evangelistas, y tenemos también pastores maestros, que son llamados estos, o hablamos de ellos como hombres dones, porque son personas, hermanos, que sirven para la edificación de la iglesia en su trabajo. Todos los dones sirven para eso, pero ellos hacen un trabajo, ¿verdad?, de enseñanza, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay una lista más, hermanos, una lista más en Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, nuevamente hablando de dones espirituales, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ya lo explicamos, el que predica, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, hay un don de servicio para servir, de servicio, de trabajo, de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para la edificación de la iglesia. El don de la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, el que ayuda, el que anima al hermano, el que va con la palabra y le dice, mira, vamos a buscar a Dios, vamos a seguir adelante, mira, no te desanimes. En la exhortación, el que reparte, hay un don de dar, hay un don, hermanos, que es un don de que yo tengo dinero o tengo alguna cosa y lo comparto, tengo algo y en mi corazón Dios pone el que lo dé, el que ayude, es el don de dar. El que reparte, ¿verdad?, con liberalidad. El que preside, un don de liderazgo, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, hermanos, vemos aquí una lista de dones. Sé ejemplo en espíritu, entonces también nos habla de ser ejemplo en el uso de esos dones que son del Espíritu Santo para el servicio de Dios, para hacer su voluntad. Pero también la Biblia nos habla de un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que entender, hermanos, que los dones no son para ti, son para la edificación de la iglesia, son para que la gente pueda ser edificada y camine con el Señor. Pero también el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, dice el texto, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el texto, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que nos impida el hecho de que nosotros tengamos amor, o gozo, o paz, o paciencia. No hay nada que lo limite. Y es también para bendición de los demás. Y el vivir con este fruto en nuestra vida nos habla de ser espirituales. También la Biblia nos habla, hermanos, sé ejemplo en espíritu. ¿Qué más significa? Que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No permitas que el vino te controle. No permitas que tú tomes vino de tal manera que ese vino te controla y te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer. Probablemente, y no sabemos, ¿verdad? Solamente especulo, pero ¿cuántos de los accidentes? Bueno, estaba yo pensando, iba a hablar del accidente que hubo aquí
donde el camionero que iba manejando la pipa quiso ganarle al tren, y ya saben que cuando eso lo hacemos es absurdo, pues no, tantas cosas pueden pasar, falla el motor, hay un bache, tantas cosas. Pero no pensando en ese caso, ¿cuántos accidentes suceden, hermanos, de gente que maneja intoxicada por el alcohol? ¿Y cuánta gente dices que con unas copas yo manejo mejor? Ya está apuesta, ¿no? Verás que mira cómo puedo hacer tales acrobacias, ¿no? Tales maravillas. Dice la Biblia que no permitamos que el vino nos controle. De hecho, hermanos, no permitamos que nada nos controle, porque vamos a actuar de una forma irreverente, ya sea drogas, ya sea tabaco, ya sea vino. No permitas que nadie te controle. No permitas tampoco que las actitudes de la gente te controle y te provoquen y como se usa la expresión, ¿no? Aprieten los botones que hacen que tú te pongas como un energúmeno. No permitas. Dice la Biblia, antes bien, sean llenos del Espíritu, seamos controlados, que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a hacer las cosas que le agradan a Dios. Sé ejemplo en espíritu. Bueno, ¿qué hemos visto? Sé ejemplo en espíritu, ser un hombre espiritual, ser alguien espiritual, ser alguien que usa los dones que Dios le ha dado espirituales para la edificación de la iglesia, que tiene el fruto del Espíritu Santo, ser alguien que es lleno del Espíritu Santo, pero también, hermanos, ser alguien que tiene discernimiento espiritual. Y en esta imagen me llama la atención porque dice discernimiento espiritual. Sin discernimiento espiritual vemos ovejas, con discernimiento espiritual vemos lobos. El discernimiento espiritual, hermanos, es la manera como Dios nos ayuda a ver claramente cosas que las demás personas no pueden ver. El discernimiento espiritual nos ayuda a ver peligros. El discernimiento espiritual nos ayuda a darnos cuenta de situaciones que la gente no las ve como peligrosas. Hay mucha gente que conozco que tiene un gran discernimiento espiritual, y una de ellas es mi esposa. Y ella se da cuenta y dice, aquí hay algo que no está bien, esto no está bien, aquí hay alguna cosa. Y efectivamente, tanto a veces podemos verlo en la gente como podemos verlo nosotros en las acciones, ¿verdad? Hay gente que tiene malas intenciones. En Mateo 16, 17, y veamos el texto el otro día, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí es un ejemplo donde en Mateo 16, 17, donde Pedro tiene este discernimiento espiritual cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Dios le había revelado eso. No fue algo que él haya llegado a conclusiones, sino que Dios se lo reveló. En 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Hay lobos, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, muchos lobos han salido por el mundo. Entonces, ser espiritual, hermanos, ser ejemplo en espíritu también significa tener discernimiento. Y a veces, hermanos, significa que yo no voy a entrar a cierto lugar, o que yo no voy a tomar cierta cosa, o que yo voy a elegir cierta ruta, o que yo no voy a estar con cierta persona. Discernimiento espiritual, porque me doy cuenta de los peligros que hay y de los peligros que están ahí ocultos, pero el discernimiento espiritual me permite ver que hay unos lobos rapaces ahí listos para devorar. Sé ejemplo en espíritu.
Pero también dice el texto que seamos ejemplo en fe. Sé ejemplo en fe. La palabra que utiliza, hermanos, es la palabra pistei, que es una palabra que se puede traducir como fe, fidelidad, confianza en Dios, convicción. De esas maneras se puede traducir. Y obviamente estamos hablando de alguien que tiene confianza en Dios. Sé ejemplo como alguien que confía en Dios, que en su vida tiene una gran confianza en Dios y que está buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Y por esa confianza tú también eres confiable. Al ser alguien que confía en Dios, eres confiable, se puede depender de ti, eres alguien leal, eres una persona en la que se puede confiar plenamente. El que confía en Dios, hermanos, es alguien que es fiel a sus amigos. El que confía en Dios es alguien de quien se puede depender. El que confía en Dios es alguien que es responsable y sabemos que cumplirá con sus responsabilidades. Y obviamente, hermanos, es alguien que es de verdad, alguien que confía en Dios en su corazón. Hay un texto, Mateo 23, que dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Bueno, parece que era algo bueno, ¿no? Aparentemente, exteriormente, lo que estaban haciendo parece que era algo bueno. El fiel, pero vean lo que dice el texto, dice: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es el reproche de Jesús? Ustedes por fuera parece que están muy bien, pero cuando ya empezamos nosotros a analizar el corazón, nos damos cuenta que no está bien. Su corazón está lejano, está fuera. Una persona de fe, hermanos, no solamente muestra su fe por su exterior. Hemos hablado acerca de las obras y es necesario, pero también en el interior. No podemos descuidar una y dejar la otra. Es decir, tenemos que hacer la voluntad de Dios, se debe demostrar las obras, la fe sin obras es muerta, pero también esto viene de un corazón que ama a Dios, un corazón que de verdad ama a Dios. Sé ejemplo en fe, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y recuerden, hermanos, que el maligno viene con todo contra nosotros. Por eso necesitamos ser ejemplos en fe. Y por último, dice nuestro pasaje: sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en fe y sé ejemplo en pureza. Y aquí está la palabra hagneia. Esta comita de que arriba se pronuncia como si fuera una H o una J, hagneia, que significa limpieza, pureza y castidad. Se refiere obviamente al cumplimiento de la palabra de Dios. Se refiere, hermanos, a ese reconocimiento de que nosotros hemos sido rasgados del mundo. ¿Se acuerdan? Somos santos, ya no pertenecemos al mundo y por lo tanto nosotros ahora vivimos una vida de limpieza, de pureza. Se refiere a una vida de integridad, en una armonía de lo que pienso, lo que hablo, lo que creo, en una armonía de mi espíritu, de mi mente, de mi cuerpo, en una armonía de mi persona con Dios. Se refiere a un deseo de limpieza, de santidad, a apartarnos de los vicios, de la maldad, de la suciedad, de toda la vileza que reina en este mundo. Es un verdadero deseo de estar limpio. En la Biblia, hermanos, solamente 4 veces se usa la palabra religión. Y una de estas es en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La palabra que utiliza cuando habla de religión es la palabra fresqueia. Esto suena como poner la lengua entre los dientes, fresqueia, que podría traducirse como culto religioso, sistema religioso, o también se puede traducir como piedad. La palabra que se utiliza aquí, esta palabra, fue traducida como religión. Y tal vez fue traducida de esa manera porque la palabra religión, tal vez en su origen latino, significa una relación profunda, una relación, y tal vez en ese sentido hablaba de una relación con Dios, ¿no? De relacionarse con Dios, de adherirse, de estar con Él. No lo sé, pero el significado, esta palabra latina, la palabra religare, que significa reunir o amarrar o juntar, probablemente es por eso que fue traducido de esta manera. Pero en el pasaje también podemos decir que la palabra que utiliza es la palabra fresqueia, y esta palabra significa el culto religioso. Ahora, vamos a ver qué está diciendo. La religión, la gente la piensa en lo que hace. Va a la iglesia, canta, da su diezmo, ora, ayuda en lo que se puede y se sale. Y entonces podemos pensar, bueno, ya cumplí con Dios, ¿no? Es el pensamiento de la gente también, del hombre natural. Llega a ir a una iglesia de cualquier tipo, de cualquier religión, y dice, bueno, ya cumplí, ya estuve ahí. Pero la palabra va más allá. Dice, no, lo que es puro delante de Dios, sin mácula, es visitar a los huérfanos. O sea, ir donde nadie te ve, tu fidelidad donde nadie más sabe que tú lo hiciste. Aquí sabemos que lo hacemos. Si yo toco la guitarra, la gente lo ve, sabe que lo estoy haciendo. Pero nadie ve si yo voy a un anexo y le comparto a alguien de Cristo y toco la guitarra en ese lugar, o voy a una calle y predico y ahí toco la guitarra, nadie lo ve. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, la ayuda a la gente, el hacer el bien a los demás. Y luego, ¿cuál es la otra? Y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse en completa pureza. Sé ejemplo a los creyentes, que dice, sé ejemplo, a pesar de que la gente te critica. Ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco, también podría yo decir, tu edad, o ninguno tenga en poco tu incapacidad en algo, o ninguno tenga en poco alguna deficiencia, alguna cosa que tengas. Si yo sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Seamos ejemplo, hermanos, de los demás. Y de esa manera llevaremos a la gente al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra en